Juan Rollo, bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias. Vamos a hacer lo mismo que ha hecho David. Vamos a hablar del Euribor. Público, vamos a decir Euribor. Euribor. Lo saben decir, pero no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues... Hoy tu misión es contarnos y explicarnos qué está pasando con las hipotecas, porque estamos viviendo una situación particular. Bueno, una situación muy beneficiosa para los consumidores, para la gente que nos estamos hipotecando, claro, porque el Euribor es ni más ni menos el precio del dinero, el precio oficial del dinero en la zona euro, en Europa, ¿vale? Existe en Estados Unidos, la Reserva Federal es la que pone el precio del dinero en Estados Unidos, pero aquí es el Euribor, que es el precio del dinero, y es la referencia que tomamos a la hora de hipotecarnos y de, bueno, pues pedir un préstamo hipotecario. Vale, ¿y qué pasa? Que muchas personas que tenemos hipoteca podemos elegir, o el banco nos impone, un Euribor fijo o variable. Exactamente. Hasta ahora la gran mayoría de las personas teníamos un tipo de interés variable. Vale. ¿Por qué? Porque así, si los tipos de interés bajaban, nos beneficiábamos y, bueno, los tipos fijos siempre suelen ser un poquito más caros. Hasta ahora que el Euribor está en mínimos históricos, resulta que todas aquellas personas que tienen hipotecas a tipo de interés variable se han beneficiado muchísimo. Y vamos a ir viéndolo porque dinero. nos va a ayudar mucho a hacernos una idea, porque en 20 años el Euribor no había estado durante tanto tiempo tan bajo. Exactamente. No solamente es que esté bajo, es que está incluso negativo. Es decir, que si las hipotecas fueran a tipo de interés cero, casi nos tendrían que devolver dinero y todo. Vale. Claro, lo que pasa es que las hipotecas tienen este diferencial menos 0,28 más un diferencial, por ejemplo, el 1%. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a pagar de hipoteca es el 0,78%. Es decir, que las personas que tienen contratadas las hipotecas con este Euribor variable, ahora mismo están pagando menos. Muy poquito dinero, casi nada de dinero están pagando. Porque en muchos casos, cuando nosotros pagamos una hipoteca, mensualmente, periódicamente vemos una cuota hipotecaria y esa se desgana entre los intereses que pagamos y la devolución de parte del nominal que hemos solicitado. Vale, vamos a seguir viendo datos porque lo que queremos saber es por qué desde el Banco Central Europeo se está, digamos, favoreciendo que esto sea así. Claro, porque resulta que en Europa tenemos una situación de desaceleración económica. ¿Qué significa? Que la economía no crece todo lo suficiente. Entonces el Banco Central Europeo ha pensado... No va bien. Yo voy a ir traduciendo un poco. Que como la cosa no va excesivamente bien, vamos a bajar los tipos de interés lo máximo posible, de tal manera que las familias y las empresas tengan más dineritos en el bolsillo, tengan menos costes financieros. Imagínate que el Euribor estuviera al 10%, pues las familias tendrían que pagar el 10% más un diferencial. De esta manera pagan el menos 0,28 más un diferencial, con lo cual es una noticia muy positiva para nuestro bolsillo. Vale, y según lo que tú nos estás explicando, yo entiendo que si yo ahora fuera a firmar una hipoteca, me interesaría un tipo de Euribor variable, pero esto no está siendo así. Claro, bueno, dependerá. Ahora es muy interesante también las hipotecas a tipo de interés fijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las tipos de interés fijo a lo mejor estamos hablando de, bueno, un 2,5% de coste frente al Euribor más un porcentaje. ¿Qué es lo que significa? Tradicionalmente los españoles hemos utilizado hipotecas a tipo de interés variable. ¿Por qué? Porque eran más baratas que las tipos de interés fijo. Vale. Las tipos de interés fijo ahora siguen siendo más caras. ¿Por qué? Una hipoteca a tipo de interés fijo te puede costar el 3% y una hipoteca a tipo de interés variable te puede costar entre pitos y flautas el 1%. Intuitivamente parece que las tipos de interés variables son más baratas. Y más atractivas. Y más atractivas. Pero ¿qué sucedería? Como estamos en un mínimo del Euribor, lo más probable, una cosa que anticipamos todos, es que pueda subir en un futuro. Vale. Si nosotros tenemos en nuestra cabeza tipo de interés al 10% y nosotros ahora firmamos una hipoteca al 3%, es mucho más atractiva una hipoteca a tipo de interés fijo. Vale. Y ahora, en cristiano, perdónenme la expresión, si alguien va a firmar una hipoteca, ¿tú ahora mismo qué le aconsejarías que hiciera? Bueno, ahora realmente, fíjate cómo en este gráfico nos dices que si antes el 80% de las hipotecas era de tipo de interés variable, el 90% de las hipotecas era de tipo de interés variable, ahora ya casi solamente el 60% de las hipotecas a tipo de interés variable. Es decir, las nuevas hipotecas que se están firmando, hay mucha más gente que se queda con ese 3%, ese tipo de interés fijo, y así, si el Euribor sube en un futuro, él no tiene ningún problema, va a tener que seguir pagando ese 3%. Porque tenemos todavía miedo a que pueda volver a suceder lo que ya ocurrió con la gran crisis que vivimos hace unos años, claro, que el Euribor se disparó y la gente iba muy ahogada para pagar las hipotecas. Exactamente, claro, los que ya tienen una edad, pues eso, nacidos en los años 70 o por ahí, en aquella época a lo mejor, claro, las hipotecas se fijaban al 10%. Claro, del Euribor al 10% al Euribor al menos 0,25 hay mucho trecho, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que a lo mejor esa situación se ha dado en el pasado, pero no tiene por qué darse en el futuro. En Japón llevamos a tipos de interés cero desde primeros de los años 90.
Con lo cual ahí les hubiera más interesado unas hipotecas a tipo de interés variable y no una hipoteca a tipo de interés fijo, porque no han subido los tipos de interés tanto. Vale, vamos a sacar nuestra calculadora mental y vamos a poner dos ejemplos prácticos para que en casa puedan también hacer sus cuentas. Exacto. Cuéntanos. Por ejemplo, aquí fijaros, una hipoteca que hemos solicitado un préstamo hipotecario de 150.000 euros, tenemos el Euribor el menos 0,28% más un diferencial, el 0,99%. La bajada esta de Euribor que hemos visto en la primera cartela nos ha supuesto que nos bajen mensualmente un 6,44 euros, de tal manera que al cabo de un año tenemos 77 euros de ahorro. Vale. Esa hipoteca que hemos hecho esta de 150.000 euros. Si la hipoteca que hubiéramos solicitado era de 300.000 euros, el ahorro de la misma manera son 13,62 euros todos los meses y al cabo del año nos estamos ahorrando 163 euros. Es dinerito. Es dinerito, porque ten en cuenta que estas rebajas de tipos de interés ya vienen prolongándose en el tiempo. Esto ha sido de la última bajada, pero antes seguramente desde el principio del tiempo que lo hubiéramos hecho nos hemos ahorrado muchísimo más dinero todavía. Vale, Juan, y con todas estas subidas y bajadas del Euribor, al final, ¿quién gana y quién pierde? Porque has empezado muy optimista diciendo que era una buena noticia para el consumidor. Desde luego para los consumidores es una noticia buenísima. Para todos aquellos que se han hipotecado es una noticia buenísima. Incluso también para muchas empresas, que esto al final son costes financieros que repercuten directamente sobre su cuenta de resultados, con lo cual tienen más beneficio, con lo cual pueden también contratar a más personas, vender productos más baratos y al final todos quedamos mucho más satisfechos. Bueno, pues yo creo que más clarito que tú, poca gente lo explica, así que muchísimas gracias. A vosotros. Ya lo saben, si no, una llamadita a Juan, nos apaña la hipoteca. Estamos para Muchísimas cada gracias. Buenas